Vamos a empezar a grabar. En general, hay personas que a veces no se pueden conectar y quedan las charlas en el canal de YouTube del Telecomité de la Universidad. Eso les comento. Y la doctora Neculhueque no la veo para presentarla. Ahí sí, ahí está. Bueno, entonces damos inicio a uno de los 5 años de Telecomité, así que es el Telecomité emblemático de cierre. Bienvenida a la doctora Neculhueque. Ella es médico-fisiatra, jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad de la Pública, así que muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir. Nosotros somos un grupo multidisciplinario que llevamos, como les comentábamos, 5 años reuniéndonos para tratar temáticas relevantes para los cuidados paliativos en nuestro país, así que creo que es una instancia valiosa y donde todos tratamos de aportar y de mejorar nuestras competencias también profesionales. El tema de hoy que nos convoca, tan importante, ¿no es cierto?, es la Ley de Cuidados Paliativos Universales para Chile, que según entiendo entra en vigencia en marzo del 2022, así que estamos encima. Doctora, le doy la palabra para para su equipo y en general la idea es que unos 10, 20 minutitos por lo menos para que las personas que asisten tengan la posibilidad de comentar, de dar su opinión o de hacer preguntas. Así que la espero que terminen y abrimos la palabra. Sí, muchas gracias, doctora, por la invitación y esta convocatoria. Yo le comentaba que va a participar junto a mí, bueno, Marcela, que me acompaña, y también, lo acabo de ver que se incorpora, ahí está, Jaime González, que es el asesor legislativo del gabinete del señor ministro. Él es un actor relevante en el desarrollo de esta ley y tiene unos minutitos porque está en una reunión, se dio esta y contarles algunos detalles de la ley. Yo voy a proyectar, hola Jaime, voy a proyectar la parte de la presentación donde está este tema y después yo voy a retomar. Doctora. Sí. Sí, si me permite, muchas gracias, agradecer. Yo estoy en el Palacio de la Moneda, porque en unos minutos más tengo una reunión con el subsecretario Máximo Pavés y los distintos gremios de la salud respecto al descanso reparatorio. Hacer presente en primer lugar que esta ley sobre cuidados paliativos es una ley sumamente importante, por eso quería además estar en esta instancia por varios motivos. El primero, porque es cierto que en distintas normativas sanitarias hemos abordado y hemos tratado distintos aspectos de la vida de un individuo desde lo normativo, desde el inicio, ¿no es cierto?, durante la vida del individuo, pero queda pendiente lo referido a la muerte. En este sentido, hacer presente que hay una ley, ¿no es cierto?, que regula, ¿no es cierto?, la interrupción del embarazo, hay normativas técnicas ministeriales que regulan cómo debe ser un parto, ¿no es cierto?, hay normativas que regulan hoy día la ficha clínica, hay normas de responsabilidad, pero nada había de muerte, nada, salvo lo referido a la ley de donación y trasplante de órganos, que tenía un concepto y una definición de muerte que era aplicable solo para esa ley. Y sin duda que en lo normativo y desde la perspectiva del derecho hay una duda muy importante para entender y definir lo que se entiende por muerte, y además otro concepto que para nosotros resulta sumamente relevante, que es el concepto del duelo, que se consagró en la ley de cuidados paliativos y en la ley sobre el cuidado o la pérdida, perdón, del niño que está por nacer el duelo perinatal, que es la ley Dominga que fue promulgada recientemente. En este sentido, hacer presente que lo que hace la ley de cuidados paliativos tiene por finalidad reconocer, proteger y regular sin ningún tipo de discriminación
a todas aquellas personas que padecen una enfermedad terminal o grave y que requieran una adecuada atención de salud, obviamente en la forma que esté regulada por el Ministerio de Salud. Y eso también va a la lógica de un principio que de antaño se encuentra presente en la bioética, que se refiere al principio de proporcionalidad. Mucho se ha dicho de la proporcionalidad terapéutica y de la proporcionalidad para rechazar un tratamiento desde el punto de vista de un paciente, pero poco se ha dicho desde la perspectiva de la proporcionalidad de entregar un tratamiento. Ustedes me podrán decir, claro, está todo aquello de lo referido al encarnizamiento terapéutico, que es una suerte de regulación de la proporcionalidad, pero es cierto, pero no desde la perspectiva más bien del cuidado, sino que más bien desde la perspectiva de los excesos. Y en ese orden de idea, esta ley viene a proteger, ¿no es cierto?, y resguardar un área que estaba pendiente de regulación. Ahora, ustedes me pueden decir, o algunos de ustedes me pueden decir, no es suficiente, pero es un primer paso. Las leyes pueden ser mejoradas, corregidas, ¿no es cierto?, durante el tiempo, se les puede entregar más financiamiento. Esta es una ley que además viene con financiamiento, y yo quiero agradecer a la doctora Jimena Curhueque y a Marcela Barrera, que trabajaron en una canasta, que además y en una forma de entregar, y ellos se van a referir en extenso a aquello, a cómo se van a entregar las prestaciones de cuidados paliativos. Y en ese sentido, el concepto que se consagró es del cuidado integral de la persona. ¿Para qué? Para aliviarla dentro de lo posible del dolor y de los padecimientos que sufre. Ya hablo de lo posible porque hoy día existe, ¿no es cierto?, una sensación del individuo de a pie de que la medicina todo lo puede y todo lo cura, ¿no es cierto? Y no entendemos a la muerte como parte del ciclo vital de un individuo. La muerte es tan natural como el hecho de nacer, ¿no es cierto?, de crecer y desarrollarse. Y en ese sentido es importante incorporar en nuestro marco regulatorio donde la muerte debe ser sin dolor, y además donde el Estado tenga niveles de responsabilidad para entregarle, ¿no es cierto?, a los pacientes que padezcan de una enfermedad terminal, una enfermedad o una condición patológica grave, ¿no es cierto?, los tratamientos que sean adecuados. Y la ley lo define, en su artículo 2, ¿quiénes son los beneficiarios de la ley? Y cuando estas personas que padezcan, ¿no es cierto?, una enfermedad terminal o una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada y sea de carácter irreversible, que sea, perdón, de carácter progresivo e irreversible, sin tratamiento específico curativo que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces. Y se define también un marco de tiempo en esta ley, ¿no es cierto?, que es de 12 meses de vida, la expectativa de vida del paciente. Algunos me podrán criticar este aspecto de la ley y decir, bueno, ¿qué pasa con el manejo del dolor crónico? Yo creo que el manejo del dolor crónico requiere una segunda revisión, una segunda vuelta, que en el tiempo pueda complementar, ¿no es cierto?, esta ley, que sin duda ya es un gran avance. Esta ley también consagra algo que se ha venido trabajando en el Ministerio de Salud, que se refiere al alivio de los padecimientos que sufren los pacientes, tanto en el orden físico como en el psíquico. Considera la salud psicológica, ¿no es cierto?, tal como la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, es fundamental. Y también en esta nueva consagración legislativa de lo psicológico se establece otro concepto, que es el concepto del duelo, pensado obviamente en aquellas personas que sobreviven a este paciente, en su familia, que también tienen derecho, ¿no es cierto?, a la atención y a vivir el duelo. A vivir el duelo. En el título 2, lo que se hace por parte del legislador es reconocer, ¿no es cierto?, que una persona que padece este tipo de enfermedad terminal o grave tiene derecho ¿a qué? Obviamente a cuidados paliativos, a ser informada en forma oportuna y comprensible, y a ser acompañada por sus familiares. Tiene derecho a los cuidados paliativos, tiene derecho a ser informada. Todos tenemos derecho a saber que vamos a morir, todos tenemos derecho a despedirnos. Hay una normativa del derecho aeronáutico
que señala que es de muy antiguo que cuando un avión se va a estrellar, el piloto lo debe informar para que los pocos minutos de vida, ¿no es cierto?, que tengan los pasajeros puedan hacer lo que mejor les parezca, que un mensaje de despedirse fuera. Y en el ámbito de la salud es un tema que yo creo que teníamos o que tenemos pendiente. Desde una perspectiva absolutamente personal, mi padre falleció de cáncer hacía poco más de 4 años y le preguntamos al doctor, yo entiendo que es difícil establecer, ¿no es cierto?, o fijar cierto momentum en lo que se refiere a la muerte, pero yo creo que hubiese sido sanador de que el doctor hubiese dicho su padre se encuentra, ¿no es cierto?, en un proceso irreversible, aún está consciente. Sería bueno, por ejemplo, que se pudiesen despedir, o que, o que a una persona se le informara para que uno, por ejemplo, como padre, pudiese generar las condiciones para despedirse de su familia. Y lo tercero, lo que se tiene derecho es a ser acompañado. Muchas veces esas condiciones de acompañamiento no se generan, porque en algunos recintos de salud cada vez menos sí, no se les permite. Pero tampoco las familias participan o van, ¿no es cierto?, a acompañar. Las familias tienen que entender muchas veces que no solamente tienen el derecho de acompañar a sus pacientes cuando están en este tipo de situaciones, sino que también tienen el deber. Es triste también morir y enfrentarse a la muerte en soledad. El título tercero de la ley, que yo creo que en el tiempo va a ser una de las cosas que más se va a tener que reforzar, establece una protección a la dignidad y a la autonomía de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave, lo que supone siempre respetar su vida y considerar la muerte como parte del ciclo vital. El título cuarto de lo que está definido en la norma rango legal es establecer que las personas que establezcan este cuidado paliativo deberán contar con un registro clínico en el modelo de atención domiciliaria, que es lo que ha pensado la doctora Nicuhuequi. Nadie ha pensado que existe un registro tal como es el de la ficha clínica, pero sí un registro que le permita a los distintos equipos de salud que cuando concurran, ¿no es cierto?, cuando concurran al domicilio, saber qué medicamentos toma el paciente. Se ha pensado en un registro más bien liviano, ¿no es cierto?, de que cualquier familiar pueda saber cuáles son pueden anotar cuáles son los medicamentos que toma, la dosificación de los mismos, conocer el peso que ha tenido el paciente, datos básicos que le permitan al equipo de salud tratante, este modelo que ha pensado Marcela y la doctora Necolhueque, la atención domiciliaria, tomar las mejores decisiones y también enseñarle a la familia y ser parte, ¿no es cierto?, de este proceso. Y el artículo séptimo establece una cuestión que a nosotros nos resulta fundamental, que tanto las universidades y los centros formadores en general, de formación técnica y institutos profesionales, deberán incorporar contenidos de cuidados paliativos entre su malla. Es fundamental, insisto, entender la muerte como parte del ciclo vital. Y después vienen otros artículos que se refieren al mayor gasto fiscal, ¿no es cierto?, que roga este proyecto de ley, que es el artículo transitorio, que serán con cargo del Tesoro Público y con posterior al presupuesto del Ministerio de Salud, y el artículo que se refiere al plazo de los reglamentos, que son 5 meses desde que esté promulgada, ¿no es cierto?, publicada la ley. Y en este sentido se presenta que esta es una ley que tiene mayor gasto, tiene más de 13 millones de pesos en un informe financiero que es público, que publicó la DIPRES. En este sentido, recalcar o resaltar la importancia que tienen los cuidados paliativos y la deuda que teníamos pendiente desde lo normativo, desde lo jurídico, en regular, ¿no es cierto?, la situación de las personas que se encuentran en etapa, ¿no es cierto?, terminal de vida. Eso es, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Tengo entendido que tú puedes estar estos minutos nomás. No sé si hay algunas consultas que pudieras alcanzar a responder. Yo no he visto el chat, pero tú me dices si estás con algunos minutos más. Son de saludos, son saludos lo que hay en el chat. Muchas gracias, Jaime. Sí, no hay una pregunta, yo creo que tiene que ver, la doctora Dayan Kopfer, le podemos dar unos minutitos si ella quiere. Doctora Kopfer, ella es parte de la directiva de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, está preguntando respecto de la definición de enfermedad grave.
Puedes tomar la Sí, palabra. hola, buenos días. Más que nada quería, me surge y no surge la duda y la preocupación sobre que salga tan explícito que abarca las enfermedades graves, porque las enfermedades graves son distintas índoles, son múltiples, es un macro y no necesariamente una enfermedad grave va a ser una enfermedad de cuidados paliativos. Entonces no sé si nos pueden precisar un poco más, porque una definición tan explícita, por lo menos a mí me crea un poco de confusión y dudas. Sí, si me permite responderlo, doctora, o lo quiere Sí, contestar usted, doctora Culhuta. No, o sea, si me permite yo la primera lo parte que y después quería complemento a usted, porque sí, después me perfecto, voy a conectar porque tengo la reunión con los gremios. El artículo exacto. segundo establece qué se entiende por una enfermedad o condición patológica grave, y dice la ley que es aquella que ha sido diagnosticada de carácter progresivo o irreversible, sin tratamiento específico, curativo, o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. Voy a hacer presente que yo entiendo la confusión que pueda tener la doctora, pero esta definición se genera en el marco de un par de presentaciones que se realizaron en el Parlamento que se referían al manejo del dolor crónico. Y en ese sentido y en ese orden de ideas, las leyes o la ley tenía que ser acotada, definida y definir una población beneficiaria. Y por eso se optó por este modelo de redacción. Nosotros, y por eso digo, a lo mejor la ley puede no ser todo lo que uno quisiese o quisiera, pero yo creo que un puntapié inicial bueno. Doctora, yo me tengo que conectar porque me están llamando. Eso es para que usted pueda complementar la Sí, respuesta. Muchas gracias. muchas gracias, Jaime. Sí, agradezco tu tiempo en esta mañana. Yo les quería decir que las preguntas las dejemos para el final. Alejandra, doctora Palma, no sé si está bien para Ok, claro. y Bueno, sí, era para aprovechar si había algo relacionado a la ley que había presentado Jaime. Ya. Bueno, como ustedes bien saben, el nombre de esta ley es Ley de Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Terminales y el Buen Morir, que se está conociendo y se ha conocido coloquialmente como Ley de Cuidados Paliativos Universales, ¿cierto? Porque aborda y da cobertura a todas las personas que requieren cuidados paliativos independiente de su origen. Esta definición, que sé que es absolutamente conocida por ustedes, ¿cierto? Que es la de la OMS, la ponemos en esta presentación porque es desde aquí donde parte el enfoque que el Ministerio de Salud le da a este programa, ¿cierto? Y a esta ley. Así es que considera todas las áreas más allá de un enfoque biomédico, ¿cierto? Y está orientado a lo que aquí dice, ¿cierto? Un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes, sus familias, cuando están enfrentados a enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana y la evaluación y tratamientos correctos del dolor y otros problemas de tipo físico, psicosocial o espiritual. A eso se refería Jaime González cuando hablaba que va más allá de lo físico o de lo más de los síntomas tan evidentes como el dolor, sino que abarca también y aborda el aspecto psicosocial y el fundamental aspecto espiritual. Queremos siempre hacer énfasis, y este es el gran énfasis que hicimos nosotros a los abogados, es que es una ley que contempla un enfoque preventivo, ¿cierto?, de la sintomatología, un enfoque preventivo también de manejo de la familia, y una evaluación y tratamiento de problemas. ¿Por qué? Porque está enfocado hacia la calidad de vida, hacia el bienestar de la persona y su familia. Decir que entendíamos
que el Ministerio de Salud tenía esta claridad de que había un tema de equidad al estar teniendo pendientes poder dar cobertura a las personas que tenían necesidades de cuidados paliativos más allá del cáncer. Y entonces esto es viene a ser una respuesta, perdón, desde el punto de vista de la equidad en salud. Cuando hablamos, ¿cierto?, de este tipo de enfermedades, hablamos de enfermedades que son no curables, de tipo no oncológico, y que son refractarias a tratamiento convencional. Estamos hablando de enfermedades crónicas, progresivas y en etapa avanzada. Esto brevemente los grandes hitos de la ley, que en marzo del 2019 se inicia el desarrollo de esta ley por un mensaje presidencial, y en julio del mismo año se aprueba por unanimidad en la Cámara de Diputados. Y no es sino hasta abril del 2021 en que el señor ministro Enrique París impulsa nuevamente la discusión del proyecto de ley. Vino a darle todo el impulso que necesitaba y que nos tiene hoy día a puertas de la implementación de la ley a nivel nacional. El 1 de septiembre ya fue aprobada y despachada desde el Senado a su votación en la Cámara de Diputados, y a una semana después es aprobada y despachada su promulgación en la Cámara de Diputados, para el 21 de octubre estar promulgada y publicada en el Diario Oficial. El 17 de noviembre el señor ministro hizo el lanzamiento de la ley, a la cual algunos de ustedes en la cual ustedes también pudieron participar, y que fue un evento muy emotivo, porque ustedes lo saben mejor que yo, ¿cierto? Lo sentido por la población que era esta necesidad. Acá tenemos una foto de la ley propiamente tal. Y ahora referirme a algunos temas puntuales para efectos del cálculo de la población que es tan necesario para poder estimar los recursos. Estos son los grandes grupos de enfermedades que han sido considerados. Esto es un extracto en realidad, pues la lista es mucho más larga, y esto, todo este análisis basado en la bibliografía, ¿cierto?, que hay publicada, nos permitió llegar a la demanda estimada que se suma a lo que ya hay en pacientes con cáncer. Acá, bueno, decir ahí que para efectos del cálculo de la demanda contamos con el apoyo del Departamento de ETESA de la Universidad Católica, del cual uno de sus epidemiólogos estuvo trabajando en el Ministerio en comisión de servicio para poder llegar a estimar todo esto, hacer este cálculo. Aquí lo que mostramos es el modelo de atención. Este es el modelo que se ha definido y que ahora se está perfeccionando. Les cuento que paralelamente tenemos un trabajo en 3 mesas de trabajo para el desarrollo de los documentos regulatorios que permitan la correcta implementación. Como les decía, entonces este es el modelo inicial y macro bajo el cual serán atendidas las personas, y estamos hablando que las personas que están con necesidad de paliativos no oncológicos, porque lo otro ustedes conocen perfectamente los flujos, ¿cierto?, serán diagnosticadas por su especialista por el cual están tratados, como una persona con enfermedad crónica avanzada con pronóstico de vida limitado, y en tanto es reconocida en esta condición, pasa a esta entidad del nivel secundario, donde que va a ser atendido por un médico y otro profesional, una enfermera u otros profesionales que van a dar la primera atención y determinar, ¿cierto?, su condición de paliativo, y van a generar un trabajo coordinado con la atención primaria mediante el fortalecimiento de la telemedicina. Por otro lado, si las personas requieren ser hospitalizadas, sabemos que hay un porcentaje de estas personas que requieren en algunos casos hospitalizaciones transitorias para manejo de síntomas refractarios, por ejemplo,
tienen también el financiamiento para poder ser hospitalizados y, por supuesto, después retomar y retornar a sus atenciones habituales. Aquí está lo virtuoso de esta atención, que es una atención de predominio en domicilio, donde contamos con un equipo multidisciplinario que va a cubrir las necesidades de estas personas y sus familias, y que van a mantener un contacto lo más efectivo posible y más fluido posible con el nivel secundario. Los elementos principales que contiene, ahora voy a hablar de cuál es el contenido principal de todo la canasta que se ha determinado y que es la que se ha financiado para recursos humanos, fármacos, atención domiciliaria, insumos, considerando todo el tema del manejo, bueno, de la hidratación, el manejo de posicionamiento y prevención de úlceras por presión. Otro componente importante es la educación a la familia y toda la potenciación de la telemedicina. Esto ya lo vimos. Esto es un resumen de la ley, que yo creo que ya lo mencionó también Jaime. Y contarles que ahora nos encontramos en este proceso, ya les decía hace unos minutos atrás, desarrollando estos 3 grandes documentos esenciales para la implementación de la ley, ¿cierto? Por un lado, el reglamento de la ley, que es la bajada operacional y que toda ley necesita. En segundo lugar, los lineamientos para implementar los cuidados paliativos, y esto se refiere a la instalación en el modelo de atención que hoy día que es parte, ¿cierto?, de nuestra red de salud, de manera de que toda esta implementación se dé de manera armónica y coordinada en el interior de los servicios, de los hospitales y a nivel del país, ¿cierto? Este trabajo se está llevando a cabo con todas las divisiones del Ministerio de Salud, y por otro lado las orientaciones técnicas que tienen un carácter clínico de cómo y cuál es el abordaje que estas personas y sus familias deben recibir. Para finalizar, decirles que el promulgar esta ley es un gran paso en equidad, ¿cierto?, e igualdad de acceso a los cuidados paliativos más allá de las patologías oncológicas, y sabemos que otorgaremos una respuesta más integral al sufrimiento de pacientes con enfermedades incurables, no cáncer, y sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación muy clara, y creo que permite también tener espacio ahora, porque hay harta inquietud, ¿cierto? Esta ley es muy importante, hace años que la esperábamos, y al mismo tiempo genera mucha incertidumbre las definiciones al final, en el fondo, de cuáles son las patologías específicamente que serán incluidas y cuáles serán los equipos profesionales que se harán cargo de llevar a la realidad esta garantía legal que estamos conociendo recién, ¿cierto? Voy a leer el chat, pero también creo que tenemos tiempo para que las personas que están escribiendo, si quieren, puedan plantear las dudas. Bueno, por un lado, ¿cierto?, está la pregunta de la doctora Köpfer respecto de la definición de enfermedad grave, porque, bueno, ya se fue su colega, pero en la ley se plantea que enfermedad terminal y grave son entidades distintas, lo que clínicamente también a nosotros nos parece, y se plantea que va a haber un decreto ministerial que va a establecer la distinción entre ambas. Además de que las enfermedades terminales, usted mencionó, ¿cierto?, que va a haber una categorización según diagnóstico específico por el tipo de insuficiencia, etcétera. No sé, doctora, si quiere explayarse un poco respecto de esto, que es como la definición de lo que habilita al beneficiario, entonces es súper importante. Le dejo la palabra y Bueno, si no, ahí pueden preguntar si no interpreté bien las preguntas. Actualmente están precisamente en desarrollo todas estas definiciones que tienen que ser en un acuerdo y tienen que tener una pertinencia legal, ¿cierto?, con la ley propiamente tal y con lo clínico, ¿sí? Hay una mesa de trabajo que específicamente está trabajando en estas definiciones
cuando hablamos de enfermedad terminal está sumamente claro, ¿cierto? Estamos hablando de un año de sobrevida, de una enfermedad refractaria, que no responde a tratamiento, obviamente, y que está en etapa avanzada. Lo mismo para las enfermedades graves, estamos hablando de enfermedades crónicas avanzadas, pero que no están en una etapa terminal, ¿sí? Todavía hay aspectos como de detalles que se están definiendo. Lo que sí es importante es que para efectos de las orientaciones técnicas y del modelo de atención, vamos a comenzar inicial, o sea, fuertemente con los pacientes en etapa terminal, ¿sí? Pero ambas definiciones van a quedar detalladas en el reglamento. Yo tengo algunas definiciones que son de distinto tipo. Por un lado, las definiciones de la ley, de la OMS, que ustedes también las deben conocer. Y para esta ley se considerará al paciente grave todas las personas con enfermedad crónica que hayan recibido el adecuado manejo de su patología y que evolucionen de manera tórpida. Eso vamos a entender como enfermedad grave. Después, no sé cuál era la otra pregunta porque Sí. de dos preguntas la pregunta no alcancé a retener. No, yo creo que eso es, pues, o sea, se entiende que está más definido las enfermedades terminales, pero que están trabajando a nivel reglamentario para poder completar los criterios de inclusión dentro de esta definición. Exacto, sí, tal cual, exactamente, sí. Dice acá, a ver, la doctora, Hospital Base Valdivia, la doctora Puga. Entiendo que el reglamento entonces definirá quienes correspondan a esta definición, pero es complejo porque no solamente hay aristas legales. Es un tema clínico relevante por los límites que se entrecruzan en muchas condiciones. Es relevante que el enfoque considere la visión de los expertos y no solo los aspectos legales. Y agrega, el especialista, entiendo que es la diapositiva donde se plantea que el diagnóstico tiene que avalarlo un especialista. ¿Es el especialista en medicina paliativa? Hay dos preguntas ahí. Sí, eso mismo, hay dos preguntas. Es lo que yo mencionaba, la última lámina o la penúltima lámina muestra que son 3 líneas de trabajo normativas. Una es el reglamento, que todavía tiene un componente más de aspecto legal, ¿cierto? Y aun cuando es una bajada operativa de la ley, siempre para nosotros los médicos es como todavía muy de tipo legal. Tanto los lineamientos para la implementación como las orientaciones clínicas que les mostraba, esas son los documentos que son más aterrizados al quehacer clínico, que me imagino que es lo que plantea la doctora. Sí decir que en todas estas mesas están participando representantes de las sociedades de paliativo. Fueron nombrados por los presidentes de las sociedades, de la CHED y de la sociedad médica, representantes para estar dentro de estas mesas. Así que también ellos tienen una participación sumamente activa. De hecho, me pareció ver a la doctora Tupper aquí, que está participando precisamente en estos, a la doctora también Sepulcre, que también está participando en todo este tema de las definiciones, porque tal como decía la colega, tiene un aspecto muy legal, pero también una importancia desde lo clínico. Ok, quizás veo que está levantada la mano ahí la doctora Puga. Doctora Puga, si quiere le damos la palabra un momentito. Sí, doctora Neculperque, sí, le agradezco la presentación. Yo quería en el fondo manifestar un poco mi preocupación en este momento, porque estamos ya a puertas de diciembre. Yo trabajo en el sistema público hace muchos años, no voy a decir cuánto, y yo sé lo lento que son los cambios, y necesitamos de alguna forma tener criterios más operativos para empezar a trabajar
antes que empiece en vigencia la ley, porque ya, como esto ha sido publicitado, ya tenemos una sobredemanda de pacientes no oncológicos que están llegando a las unidades de cuidados paliativos, y claramente necesitamos empezar a trabajar pronto en hacer organizacionalmente operativo la ejecución de la ley. Y eso requiere cambios en los organigramas, flujogramas claros, porque la definición de cuidados paliativos, los paliativistas la conocemos, lo que usted nos mostró, pero de verdad que estoy preocupada porque queda poco tiempo, y claramente la ley es bastante ambigua, y yo creo que está bien que las leyes sean muy amplias y los reglamentos tienen que especificar más, pero tal como menciona que las enfermedades graves son de evolución tórpida, esto va a haber que rayar la cancha y definir las aguas en forma muy cuidadosa, porque claramente, tal como está así, significa que van a necesitar cuidados paliativos una gran cantidad de pacientes. Yo creo que eso significa la mayoría de los pacientes que están en unidad de paciente crítico, la mayoría de los pacientes hospitalizados en medicina, cualquier paciente con un COVID grave, cualquier paciente con una diabetes descompensada, y eso significa satisfacer una demanda importante de atención, y no podemos llegar el 21 de marzo a decir, ¿sabe qué? No tenemos nada para satisfacer esta demanda. Entonces yo creo que es importante apurar, como decimos aquí en el sur, chicotear los caballos y avanzar en esto, y esa ha sido mi inquietud, porque veo que hay mucha ambigüedad aún faltando tan poco tiempo. Doctora, Yo también soy del sur, así que entiendo perfecto sus dichos, que los usamos también allá en Temuco. Contarle que para tranquilidad suya y de todos los asistentes, y para que ustedes también puedan compartir con los colegas, ¿cierto? Y equipos, es precisamente el trabajo que se está haciendo. Tenemos un trabajo semanal y los expertos están trabajando activamente. Yo me imagino que la doctora Tupe podrá contarles la gran cantidad de tareas que se llevan ellos para la casa. La doctora Sepúlveda trabajó intensamente con Marcela y sigue apoyándonos para precisamente rescatar todo el conocimiento que ustedes llevan por años acumulado. No pretende la ley hacer algo, ni tampoco la implementación hacer algo que no exista ya en nuestro quehacer. Lo que sí es que va a tener recursos para poder hacerlo de forma más eficiente. Y yo creo que eso es lo más destacable, es que viene con recursos asociados, fueron planificados para que pueda haber contratación de recursos humanos y fármacos, porque si no, no había ninguna posibilidad de crecer hacia esta población que requiere estas atenciones. Y otro de los puntos fundamentales es que considera, probablemente en el nivel de especialidad ustedes van a tener menos estrés, sino que la atención primaria es la que se va a ser más estresada y sobrecargada, porque el 90% de estos pacientes deben ser atendidos en la atención primaria y en sus domicilios más bien, ¿sí? Lo que queremos es que estas personas en esta etapa terminal no tengan que estar movilizándose a buscar algo, y ojalá que sus familiares tampoco, sino que nosotros llegar a sus casas con los fármacos que necesitan, con telemedicina, digamos, usar toda la tecnología disponible para que realmente las personas no tengan que movilizarse, pero sí reciban oportunamente los cuidados. Así es que por eso estamos comprometidos para fin de este mes, perdón, de diciembre, no este mes, para fin de diciembre poder tener los documentos con todos los elementos necesarios para poder hacer la implementación. Y al respecto, en el fondo hay varios puntos que yo creo que son relevantes. Primero, que el tema organizacional en los hospitales, la mayoría de las unidades de cuidados paliativos dependen de oncología, pero existen muchas brechas todavía de recursos humanos en las unidades de cuidados paliativos oncológicas que existen ahora. Y claramente esto va a tener, según las estimaciones que tenemos en mi región, yo creo que muchos han hecho estimaciones,
estas demandas se van a triplicar con los requerimientos, porque nosotros aquí en Valdivia funcionamos con un tema, así como usted explica, de telemedicina. Nosotros alrededor del 50% de los pacientes por un tema de ruralidad están a cargo de la atención primaria y nosotros funcionamos con un sistema de telemedicina. Y aún así estamos sobredemandados con los recursos que tenemos ahora actualmente. Entonces esto va a requerir en el fondo unas modificaciones bastante profundas en el sistema de salud. Yo me gustaría saber qué opina la atención primaria al respecto, porque claramente ellos están ahora muy sobrepasados. Nosotros tenemos que pedir que hagan un espacio, que entre la toma de PCR, que las vacunas, que la recuperación de atención de crónico, y claramente la atención primaria, sobrecargarla con esto sin preguntarles qué opinan, también me parece peligroso, porque al final es como un saco roto la atención primaria. Yo soy médico de familia y he vivido desde el otro lado de los lineamientos ministeriales que siempre llegan exigiendo cosas sin organizar esas exigencias. Entonces, pensar que el 90% de los pacientes van a estar en atención primaria me parece excelente, pero hay que pensar que de todos los pacientes paliativos hay un grupo que yo diría que un 20% son complejos y sobrepasan las competencias de atención primaria para manejo, pacientes neurológicos, pacientes que requieran sedación paliativa, y me parece que vamos a tener serios problemas, van a quedar vacíos importantes de atención a los pacientes desde mi propia experiencia, bastante local, debo decir, pero yo creo que esas experiencias de atención primaria y de trabajo en red hay que recogerlas para planificar esta atención. Sí, eso se alinea con una pregunta también aquí de la mesa de expertos, si están presentes representantes de atención primaria. Creo que ahí, doctora, se suman dos preguntas, lo que plantea la doctora Puga con lo que están planteando otros colegas en el chat. Por supuesto, está participando en la división. Nosotros cuando instalamos una política, que también es importante decir que esta es una implementación progresiva, está planificada para 5 años de implementación. Es imposible que un sistema de salud pueda recibir una demanda completa en un día o en un año, me refiero en forma completa en un corto plazo. Entre otros porque las personas van consultando progresivamente, entre otras por la difusión, etc. Entonces ahí está contemplada una implementación progresiva. En segundo lugar, participa en estas diferentes instancias que están organizadas por competencias también, la división de atención primaria, y también participan representantes de atención primaria, ¿sí? De la enfermería de atención primaria, etc. Por supuesto que ellos son actores relevantes y tienen que estar en absoluto conocimiento de lo que se está haciendo. No, lo responsable, ¿cierto?, es que todos los que tienen relación con la implementación de un programa, y sobre todo tan macro como este, es que sean partícipes de la elaboración y de su implementación. Así que por supuesto que sí. Veo más o menos levantadas. La doctora Miles, ¿veo una manito ahí? Sí, Adelante. ¿me escuchan ahí? Miren, nosotros en Arica desde el 2015 vemos no oncológicos, actualmente tenemos como un 30%, de un 30 a un 40% de no oncológico, que fue lo que nos ha ayudado a tener más móviles y más recursos en la región, pero en realidad hay cosas que dijo la doctora Puga que yo las comparto, en el sentido de que la verdad que no hemos podido hacer mucho con la atención primaria, porque hay muchos pacientes de estos que suspenden diálisis, por ejemplo, en el último mes de su vida, o demencias que están hospitalizadas, que están muy complejas, que requieren de repente hidratación subcutánea y ya no y respetando su deglución, su trastorno delutorio, las demencias, las enfermedades, las insuficiencias hepáticas con paracentesis en domicilio, las ELA, la enfermedad amiotrófica, lateral amiotrófica, las insuficiencias
los pacientes con SIDA en etapa final. Bueno, se me vienen a la cabeza un montón de diagnósticos que tengo dentro de la cabeza, que todos los EPOC, las insuficiencias cardíacas que requieren oxígeno domiciliario. Entonces, en realidad, lo que nos ha tocado a nosotros es sacar pacientes del hospital, de hacernos esta pregunta si está en el último año de su vida, la pregunta sorpresa de paliativos, contestarla, pero ya no pensar en el último año de su vida, sino en sus últimos 2 meses, que no nos dé tiempo para la APS, o los pacientes de atención domiciliaria. La atención domiciliaria hoy por hoy es un buen flujo para mandar pacientes no oncológicos a la unidad de cuidados paliativos, porque ellos ven pacientes que una y otra vez lo mandan a la atención domiciliaria, a la anteriormente famosa llamada alta precoz, y ellos de alguna forma cortan la línea y dicen, bueno, son para cuidados paliativos. Pero lo que yo quería insistir es que los datos que tenemos nosotros, los números que tenemos nosotros, que empezamos a graficarlos, demuestran que necesitan 2 visitas por cada visita del oncológico. O sea, nosotros lo que hemos visto con el no oncológico es que requiere mucho más esfuerzo, y requiere mucho más estar ahí. Entonces, la canasta del no oncológico a uno le da la impresión que no, debería ser más plata todavía. Eso es lo que uno tiene la visión. Y por supuesto que nos apoyamos con enfermería, sobre todo con enfermería de la atención primaria. Es complejo la parte médica de la atención primaria, porque la atención primaria ya está colapsada. Y cada vez que uno le quiere meter algo más, te dice, no damos más. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora son rotaciones con los médicos de atención primaria para intentar lograr que nos ayuden un poco más, pero la verdad que en regiones el tema de que si el servicio de salud le pasa la plata o no le pasa la plata a la atención primaria, ahí está todo el juego, porque la atención primaria dice, a mí no me pasan la plata, así que yo no lo hago. Así que está, y por otro, digo, eso en cuanto a un paciente estable, pero lo que dice la María José, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que he visto del no oncológico justamente es eso, se deriva de forma rápida, y es un paciente que el destete es imposible porque el manejo es complejo y porque la idea es acompañar esto al final de su vida en la casa y el fallecimiento en su casa. Eso quería decir. Gracias. Gracias, doctora Miles. Veo otra manito levantada. Doctora, no sé si quiere comentar. Sí, adelante. Gracias. Sí, qué bueno que conozco a la doctora Miles, porque sabía que ellos son los que principalmente están atendiendo pacientes con enfermedades no oncológicas. Tienen un registro con el mayor número proporcionalmente en el país, así que tenía muchas ganas de conocerla, doctora, y si puede después compartirme su contacto, porque quiero comunicarme con usted. No sabía cómo llegar, tengo solamente los registros. Creo que lo que comenta es una realidad, y es una realidad que tiene que ver con que no hay financiamiento. Y por supuesto que los equipos están sobrecargados, los médicos escasean, pero porque no hay financiamiento, y es por esa razón es que nosotros como condición pusimos el poder crecer con esta hacia esta población. Estaba no solamente implícito, sino que era mandatorio contar con financiamiento, y es por eso que se hizo. Y sabemos que con eso van a cambiar las condiciones para que se les pueda dar prioridad también a estas personas. Decir que en atención primaria, la atención de los pacientes oncológicos hasta ahora, y bueno, y de los no oncológicos también, está siendo dada a través de un programa de dependencia. Es decir, no hay otro financiamiento para los pacientes paliativos. El GES financia la atención secundaria, y la atención primaria no tiene un financiamiento específico para los pacientes no oncológicos, o sea, oncológicos, quiero decir, ¿sí? Y es por eso que la atención primaria se resiste a atenderlos, y ahora nuevamente las canastas de atención no pudieron ser reconocidas, ¿sí? Entonces, claro, hay un tema de déficit de recursos, y que ahora vamos a dar cuenta a través del financiamiento de esta ley.
Ok, y ahí yo creo que eso se enlaza muy bien con otra pregunta, porque hay varias preguntas en el chat y si no está aquí ya no nos queda tiempo, pero plantean respecto de la disponibilidad de fármacos como los estupefacientes, como los opioides, que son fármacos regulados. Entonces plantean qué va a pasar en relación a si atención primaria va a tener acceso a canasta con opioides o con otros fármacos que son propios de los cuidados paliativos y que normalmente están a nivel secundario y terciario. Me parece que hay dos personas que están preguntando lo mismo. Ahí está con el micrófono apagado, doctora. Sí. En realidad, de alguna forma, igual les respondo, les devuelvo la pregunta, ¿cómo lo han hecho con cáncer hasta ahora? Que también, cierto, se lleva esta instalación del GES 10 años, 15 años ya, ¿cierto? Entonces, es la misma lógica, e incluso estamos viendo la posibilidad de generar una canasta que pueda ser indicada en la atención primaria y manejada en la atención primaria. Como ya les decía, aquí el medio está el centro está la persona, y que todos nosotros nos pongamos y permitamos que todo esto fluya, que toda la ley, que todo el financiamiento, que todo el movimiento que se genera, el movimiento administrativo, circule hacia facilitar la atención oportuna a la persona y a su familia. Entonces, dado esa visión, es que claro que creemos que sería interesante poder, aun cuando ustedes en todos estos años con el programa de cáncer han tenido que pasar estas barreras de los fármacos, queremos poder facilitar aún más, buscando una alternativa de una canasta más adecuada para la atención primaria, dejando solo algunos fármacos que sean de resorte de especialidad. Pucha, se nos ha pasado volando, quedan poquitos minutos, pero la doctora Muñoz tiene la mano levantada hace mucho rato. Sí, doctora Muñoz, adelante, quedan unos minutitos, pero usted tenía la mano levantada. Mi pregunta, yo trabajo 14 años acá en Chiloé, ¿ya? Y nos tocó asistir a la familia por el suicidio de un paciente, pero no es lo habitual. Los pacientes oncológicos generalmente no solicitan eutanasia y no se suicidan, pero lo que uno conoce, lo que se ha hecho en películas, es que los pacientes neurológicos terminales sí solicitan eutanasia. Entonces, mi pregunta es si esta ley considera la sedación paliativa para los pacientes no oncológicos, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria terminal. Yo creo que se está adelantando harto, doctora. Estamos en realidad el foco de esta atención es poder mejorar la calidad de vida de las personas, de manera que disminuir todas sus dolencias de tipo física, emocional, espiritual, ¿cierto? Y que estas decisiones sean menores versus la posibilidad de poder aliviarse y poder asistir a su fin de vida de una manera digna, ¿cierto? Y sobre todo en paz. Gracias, pero cuando somos dos personas las que atendemos el polioncológico, la verdad es que siento que se nos va a escapar de las manos de esto. Pero le pondremos... Ya lo creo, doctora, sí, pero yo creo que no tengo aquí la distribución de personas que le tocaría a cada servicio, y en realidad cuando uno ve la distribución a lo largo del país, se da cuenta que los números son abordables, porque como ya saben ustedes, el primer año se parte con una proporción del total de pacientes estimados, y por otro lado las personas van llegando progresivamente a atención.
Así es que, bueno, y como dice usted, sabemos que contamos con todo el apoyo, con todo el, la fuerza que ustedes han desarrollado a lo largo de todos estos años, y tal vez no ha quedado bien claro en mi exposición y en mi respuesta que el financiamiento incluye recursos humanos. Entonces, por supuesto que va a haber apoyo para los equipos en todos los niveles. Muchas gracias. Doctora, hay infinitas preguntas, no vamos a alcanzar, quedan 3 minutos en el chat. Sin embargo, bueno, ahí está Marcela, yo creo que la está viendo también. Creo que la preocupación, sí, así como haciendo una síntesis súper cortita como para cerrar, creo que hay una preocupación importante por la participación de los especialistas en la definición del reglamento definitivo. Preocupación por supuesto, lo que están comentando, ¿cierto? Que haya recursos humanos suficientes y la coordinación entre atención primaria, secundaria y terciaria, tanto respecto de la continuidad de la atención como la disponibilidad de los fármacos. Y bueno, y también yo creo que algo que no se ha mencionado, pero ya que estamos acá, digamos, no puedo dejar de mencionarlo, la formación. Creo que habiendo menos del 15% de las universidades de Chile con contenidos de paliativo en el pregrado y sin haber formaciones de posgrado acreditadas en el país, y sin que tengamos la especialidad reconocida por el ministerio, pucha, más que preocupada desde el ámbito académico de que los profesionales cuenten con las competencias y con las instancias formativas. Por supuesto que la mayor parte de las personas que estamos acá somos personas interesadas con aportar. Muchos, como usted dice, llevan más de 10 años trabajando en esto con mucho cariño. Y no solo médicos, acá hay enfermeras, hay psicólogos, hay un montón de personas con experiencia y con formación autogestionadas, digamos. Entonces, eso, yo creo que la canalización va a ser a través de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, probablemente, donde hay comisiones, etcétera. Pero eso, en el fondo hay un interés por todos, estamos todos muy expectantes porque en nuestra vida pues, nos dedicamos a esto. Eso, así que, escucha, está que arde el chat. Está meditando jornada, de todo. La verdad es que imposible, son las 10 de la mañana y tengo que cerrar. Le quiero dar las gracias a la doctora Neculbeque y a Marcela Barrera por haber estado hoy día acá con nosotros. Y pucha, están ahí los chats. Esto queda grabado, así que pueden ustedes tener acceso si quieren mirarlo con más detalles. Van a estar los contactos de los participantes, etc. Como para poder darle curso tal vez a alguna de estas sugerencias que están surgiendo que no voy a alcanzar a leer. Eso sí. Gracias, doctora. Gracias, Marcela. Sí, Alejandra, bueno, espero haber aclarado las principales dudas que tú mencionabas, que resumías también. Y por supuesto agradecer el gran interés que ha mostrado con esta gran convocatoria, con esta gran cantidad de preguntas. Es absolutamente obvio que genera esta gran cantidad de incertidumbre y de dudas, etcétera. Esperamos poder y estar disponibles también para aclarar las dudas en distintos escenarios. Hemos estado asistiendo a los comités de telepaliativos en varios hospitales a nivel país, en esta misma forma telemática, y esperamos poder hacerlo también físicamente ya a partir del próximo año, para poder ir localmente también aclarando dudas, viendo los funcionamientos locales y la implementación a nivel local. Respecto a lo que mencionaba al final de la formación de profesionales, el ministro ha sido sumamente claro y lo fue también en el lanzamiento, en que le hicieron esa misma pregunta y él contesta que él está desde el día 1 impulsando que haya un reconocimiento a la especialidad. Así es que contar con ese apoyo es realmente notable y que lo haga explícito. Y finalmente también espero que estas oportunidades se sigan repitiendo para poder seguir aclarando dudas, decirles que también hay cosas que yo no les he podido responder porque están en evolución, estamos en desarrollo de muchas
sobre todo el tema de conceptualización, ¿cierto? Porque la operatividad ya tenemos una forma de hacer las cosas en el país y se toma un gran porcentaje de lo que ustedes ya hacen hoy día. Y también el próximo año corresponde el desarrollo de capacitaciones para poder poner en conocimiento, ampliar el conocimiento, ¿cierto?, de los equipos y de los nuevos integrantes de los equipos, y también de los especialistas que son los derivadores principales para este nuevo grupo de pacientes que se suman. Así es que tenemos una tremenda tarea, como decían ustedes, por delante, y los invitamos a eso, a ser parte de esta tarea, y también disponibles para seguir mejorando juntos. Ok, muchas gracias. Bueno, y estos últimos, antes de cerrar, como les decía, hoy día es el 5º año que este telecomité ha funcionado sin parar todos los meses, el primer martes de cada mes. Esto lo adelantamos, fue la única vez porque era en relación a esta ley y era muy importante que estuviera la doctora. Hoy día cerramos porque creemos que hay que dar un paso adelante. La necesidad de formación en el país es urgente, realmente urgente, por lo mismo que estamos comentando. Y es por esta razón que el telecomité va a pasar a ser el telecomité de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos como una iniciativa de colaboración interuniversitaria. Eso significa, le vamos a dar la palabra al tiro al doctor Rodríguez, que nosotros como Universidad de Chile seguimos trabajando, pero que no vamos a seguir trabajando solos, y que vamos a tener un compromiso con la formación continua más estructurado y dándole espacio también a las otras universidades. Así que le doy la palabra al doctor Rodríguez para que él pueda contar de qué se trata esta iniciativa. Y adelante, doctor, son 5 minutos y con Gracias, esto... Ale, no me demoro nada. Gracias por Sí, dale. este pase, pero saludarlo a todos y contarle un poquito esta iniciativa que hay en conjunto, o sea, de la sociedad médica, ¿no es cierto?, a la cual estoy representando. Bueno, ahí la Ale me presentó, soy Alfredo Rodríguez, soy vicepresidente de la sociedad médica, y contarles un poquito sobre este proyecto. Voy a presentar, Ale, son 2 diapos, pero Obvio, son dale. algo muy pequeño, antes que se tengan que ir a sus actividades. Bien, es algo muy breve, pero es la creación, ¿no es cierto?, de pasar de este telecomité que ha sido súper exitoso, el que está dirigiendo a través de la Universidad de Chile, la ALE, pasar a un comité, telecomité nacional interuniversitario. Y esto un poco, ¿no es cierto?, nace de lo que se estaba conversando recién con todas las dudas que han habido sobre los desafíos de la implementación de esta nueva ley. Sabemos y somos conscientes que todos nosotros estamos capacitados mucho más en lo que son los cuidados paliativos oncológicos, y queremos también, ¿no es cierto?, que la implementación de los cuidados paliativos no oncológicos se realicen bien, y de esa forma necesitamos también la capacitación, la formación continua en estos temas. Y también conocemos, y uno ve los mismos chats, ¿no es cierto?, en los distintos en que participamos, que impresiona que hay una escasa oferta académica para cubrir los no oncológicos. Entonces, eh, surge esta idea, ¿no es cierto?, desde la sociedad, y ahí con la generosidad de la ALE poder traspasar lo que es este telecomité hacia un telecomité interuniversitario patrocinado por distintas universidades que voy a nombrar inmediatamente, y que tenga ya una composición, una estructura como educación continua. Y la idea es que en el fondo esté conformado por un equipo académico estable, por médicos paliativistas, que depende de la sociedad médica de cuidados paliativos, y que en el fondo tenga el objetivo de capacitar a los profesionales en estos temas principalmente no oncológicos. Y el equipo va a estar compuesto por 6, ¿no es cierto?, paliativistas. Ahí están los nombres: Alejandra Palma, la Universidad de Chile, en mi caso como representante de la Universidad Católica de Chile, la doctora María José Puga, la Universidad Austral, la doctora Diane Koffer, de la Universidad Católica del Norte, la doctora María Liliana Eberhard, de la Universidad del Desarrollo, y el doctor Javier Gamboa, de la Universidad de Concepción. Y pasar, ¿no es cierto?, de esta experiencia, como ha sido el telecomité de la Universidad de Chile, a pasar, ¿no es cierto?, a este telecomité ya nacional.
Perdón, ahí se saltó una. Entonces la idea es mantener el mismo horario del telecomité los días martes de 9 a 10 a.m. porque es un horario que ya está protegido, que en su fondo ustedes tienen los permisos, ha sido difícil y la idea es poder mantenerlo en igual horario. Y también que haya una certificación por parte de la sociedad médica, que sea un curso de 24 horas, ya que esto permite, ¿no es cierto?, que sea reconocido por parte de sus distintas instituciones como es una vez al mes, la idea es que sea una certificación anual con 12 horas, ¿no es cierto?, de actividad presencial sincrónica, más las 12 horas, una hora extra por cada sesión de estudio personal. Ahí después se va a ir enviando, ¿no es cierto?, según temario y según los temas, cuál es la literatura recomendada. También va a haber va a haber una exigencia de asistencia que la vamos a definir y también una evaluación después de cada sesión para que así tengan, ¿no es cierto?, tanto la certificación en lo que es horas como también con una nota académica. Eso. Así que los queremos dejar a todos invitados. Es un proyecto nuevo, ¿no es cierto?, pero que toma mucho de base de lo que ya ha sido el telecomité, pero ahora también como una forma desde la sociedad, tener un espacio inicial, ¿no es cierto?, pero también va motivando a este proceso de formación continua en el área de los cuidados paliativos, principalmente no oncológicos. Así que eso queríamos compartir. Así que muchas gracias, Ale, por el espacio. Sí, no, gracias a ti. Sí, Alfredo, un millón. Y en el fondo, pucha, están todos invitados y esto va a ir cambiando en el tiempo, yo creo. Vamos a ir adaptándonos a lo que necesitemos todos. Eso, así que lo que decía el doctor Rodríguez, y de ahora en adelante va a ser la sociedad la que va a difundir los temas. La idea de darle un poco de estructura es que a ustedes les sirva como capacitación continua, tanto a nivel público como privado. Si tienen 20 horas de capacitación, eso es reconocido. Entonces también eso tiene un valor, sobre todo en esta etapa de transición de la ley. Eso, así que también gracias, doctor Rodríguez, porque excelente la propuesta y feliz de seguir participando desde ahí. Eso, un abrazo a todos, que estén muy bien. Gracias, Ale. Muchas gracias. Gracias por estos 5 años. Muchas gracias, Ale, por este compromiso. Muchísimas gracias.